En este año de nuevos diseños, este mensaje que les entrego, que tiene por título Tu propia convicción. Siempre les invito a afirmarlo, dígalo, tu propia convicción. Hermanos, el texto que nos vincula a este tema aparece aquí en pantalla. Y note usted cómo la convicción propia, la fe propia, es vital. Y así lo voy a decir en algún momento en la introducción del mensaje. Dice este texto de Romanos capítulo 14, verso 22, lo siguiente para nosotros. Mire, comienza con una pregunta, que es una pregunta que todos debemos saber tener respuesta para ella. La pregunta es, ¿tienes tu fe? ¿Sabe que si hay algo que ha logrado entre varias cosas este tiempo de pandemia, ha sido esto: lograr evidenciar si realmente tenemos fe o no? Yo les decía hace unos días atrás que he visto gente en este tiempo de pandemia, gente que usted la miraba con una actitud tan comprometida y los miraba anunciar una fe y la gritaban casi la fe, pero usted no los ve. ¿No lo ve? Y es que como prediqué un mensaje hace días, la fe se ve. La fe no es una cosa intangible, etérea, no, la fe se ve, se ve. Y la pregunta acá es, ¿tienes tu fe? Y note usted, tenla para contigo delante de Dios. Es tan importante lo que el texto está diciendo acá, la fe que tú tengas para contigo mismo. Porque a veces nosotros tenemos fe que la podemos prodigar a otros, pero note usted que hay gente que no tiene fe para con él mismo y para con sus propios asuntos. Y si uno quiere ver los nuevos diseños de Dios, es importante tu propia convicción, tu propia fe. No puedes vivir de la fe ajena, tienes que vivir de tu propia fe. Entonces coloco acá lo siguiente: la propia convicción es determinante para dar paso a los nuevos diseños de Dios. Tu propia convicción. No puede ser estar siendo empujado cada vez, no. Tienes que desarrollar, ¿qué? Tu propia convicción. Digo conmigo, tengo que desarrollar mi propia convicción. Si tienes fe, debes tenerla para contigo mismo. Cuando vas delante de Dios, tienes que ir con tu propia fe, con tu propia convicción. Ahora aquí la pregunta, para ir a lo más puntual del mensaje: ¿por qué es necesaria tu propia convicción? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve tu propia convicción? ¿Por qué es tan vital tu propia convicción? Y comienzo a contestar. En primer lugar, es necesaria la propia convicción por esto, porque la propia convicción, como igual les decía hace unos días atrás, te lleva, escucha bien, te empuja a ver más allá de lo que se ve, ¿Sabe cómo viven algunas personas? Viven en función de lo que ven. Y más dramático aún, algunas personas, ¿sabe qué? Viven en función de lo que sienten. Y claro, mucho de lo que uno siente está vinculado a lo que uno ve. Porque los seres humanos somos llenos de sentimientos, de sentidos. Y según lo que uno va viendo, entonces también uno va sintiendo. Pero la propia convicción te hace salir de ese estatus básico. Porque el que todavía vive en función de lo que ve y lo que siente, déjeme decirle esto, vive en un estatus básico, en un estatus elemental, en el estatus que vive cualquier persona, aun aquellos que no tienen a Dios en sus corazones. El que no tiene a Dios en su corazón vive así, en función de lo que ve. Pero aquel que tiene fe, aquel que tiene convicción, aquel que desarrolló un algo más que lo hace levantarse de lo que está sintiendo cada día
y de lo que está viendo cada día, ese no, ese vive en un ambiente de emancipación de eso, vive superando eso, vive por encima de eso. La convicción es vital en función de eso, que te lleva a ver más allá de lo que se ve. Y he colocado aquí en mis apuntes lo siguiente: no todo lo que se ve naturalmente es lo que hay realmente, mis hermanos. Atención a esto. Esto es una verdad de Dios. No todo lo que tú ves naturalmente es lo que es realmente. O sea, en lo natural tú puedes ver, pero eso no es la realidad única. La única realidad que hay no es la que tú ves con tus ojos naturales. Hay una realidad que es la verdadera, es la que está tras de todo eso. Es la realidad espiritual. Di conmigo, realidad espiritual. Si tú te dejas impresionar por lo primero que ves, te quedas con eso, vives en función de eso, así hablas, así decides, así piensas, así te comportas. Pero si tú vives por una convicción propia, tú te das cuenta y dices: lo que veo naturalmente en este momento no es la realidad toda. No es la realidad. Eso es como un espejismo que está ahí. Porque yo, que tengo convicción, voy más allá de eso. Y note usted esta porción que vamos a considerar en este momento. Ahora sí, Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice, leído de la Nueva Traducción Viviente, este texto lo siguiente: por la fe. ¿Cómo es que se entiende? Por la fe. Mire usted, hay cosas que no solo se entienden por el cerebro. O sea, alguien cerebral lo ve natural. Alguien cerebral te puede decir que 2 más 2 es 4, y sí, racionalmente 2 más 2 es 4. Pero alguien que no ve según el cerebro, sino con los ojos espirituales, te puede decir: ¿sabes qué? Naturalmente 2 más 2 es 4, pero por fe yo entiendo que 2 más 2 puede ser 28. Y claro, tú naturalmente le vas a decir: estás loco, ¿qué te pasa? Pues eso ocurre. Tú puedes agarrar tu sueldo y decir: ¿qué voy a hacer con esto que estoy ganando y tanta cosa que tengo que pagar? Entonces tú le aplicas una mirada de fe a lo que tú ganas. Porque naturalmente, posiblemente, con lo que tú ganas no pagas todas tus cuentas. Pero los ojos de la fe te hacen poner tus ojos, tu mirada, no en el sueldo que tienes, sino en el Dios que te sostiene, que Dios trae para ti la provisión y te puede sacar aguas aún del sequedal, aún del desierto mismo. Dios puede hacer producir la bendición para tu vida. Y no dependes del sueldo que ganas, no dependes del jefe que tienes, no dependes del empleo que tienes. Dependemos del Dios que nos sostiene. Ahí está puesta nuestra mirada, en el Dios que nos sostiene todos los días. Entonces, así se entienden los aspectos de fe. Dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado ¿por quién? ¿Por orden de quién? De Dios. Dios tiene la autoridad para ordenar que las cosas se den. Dios tiene el poder para definir que algo que no es, sea, y punto. Así. Y note usted lo que dice el texto. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Lo que ahora tú ves, los árboles, el mundo que ves, el ser humano que ves en la tierra, todo lo que ves, el sol, las estrellas, eso no se creó de lo que se miraba, se creó de lo que no se miraba, de tal manera que es por fe que se entiende eso. Si tú te vas y tratas de explicarlo naturalmente, te quedarás encajonado en el ámbito de lo natural. Pero nosotros, mis hermanos, no vivimos por vista,
Nosotros vivimos por la fe, fe que hemos puesto en el Dios que puede ordenar que las cosas sean y van a ser. Puede hacer que frente a ti lo que veas es desierto, imposibilidad. Puede hacer que frente a ti lo que veas es un diagnóstico y una palabra de alguien soltada sobre ti. Pero yo te digo, no te quedes viendo eso. Mira lo que no se ve. Pon tus ojos en el invisible, en el Dios eterno que te sostiene. Ese Dios te guardó hasta acá y ese Dios te va a seguir guardando. Lo que Dios te ha prometido, suelto esta palabra para ti. Lo que Dios te ha prometido, eso se va a cumplir cabalmente. Ni una palabra se va a caer al piso. Dios cumplirá todo lo que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo ha prometido. Entonces, no busques tú cerebralmente a entender a Dios. No, a Dios no se le puede entender cerebralmente, ni se le puede entender naturalmente. A Dios se le entiende por fe. A Dios hay un momento que sencillamente se le cree y punto. Ahí ya estuvo. Dios te dice créeme y tú tienes que creer y punto. Dios no te dice entiéndeme. No encuentras en la Biblia que Dios te dice entiéndeme. Dios te dice créeme, créeme. Aunque tú estés viendo una cosa, créeme a mí, porque yo puedo ordenar que se haga lo contrario y lo que yo diga se va a hacer, dice Dios, se va a hacer. Entonces es así. Tú quieres ver algo nuevo en tu vida, un nuevo diseño. No te quedes con lo que ves. Abraza aquellas cosas que están en Dios. Porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, dice la Biblia, convicción de lo que no se ve. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la propia convicción? Paso a la siguiente parte de la respuesta. Porque te lleva a lograr tu propio milagro. Hermanos, hay luchas que tienen que ver con uno y hay milagros que tienen que ver con uno. Es tu milagro. Y a ese milagro posiblemente esté vinculada tu propia lucha. Y vas a requerir tu propia convicción para lograr tu propio milagro. Y aquí coloco, es tu convicción la que desata tu propia provisión. Es tu convicción. Y hermanos, yo quiero animarles, claro que es importante que nosotros oremos. El lunes vamos a estar orando acá juntos. De paso los invito a aquellos que tienen proyectos de vida, así como esta pareja que estuvimos orando hace un momento por acá, Mónica y Javier, para casarse, planes de matrimonio, otros que tienen planes con los hijos, otros que tienen proyectos de emprendimiento de alguna cosa. Hay que poner todo eso en manos del Señor. ¿Y por qué venimos juntos para orar y poner eso en manos del Señor? Porque hay una ventana, hay un momento en Dios que se abre, una posibilidad en Dios, y entre todos oramos y reclamamos eso. Pero si tú no vienes con convicción propia, hermano, tú no puedes venir y que el mundo entero te empuje si tú no tienes tu propia convicción para arrebatar tu propio milagro. Nunca olvido una hermana que teníamos tiempo de ayuno y oración. Una noche se me acercó y me dijo: mire, pastor, aquí le manda a mi esposo. Y le digo: ¿y eso qué es? Es una petición, me dice que si puede orar por él. Le digo: ¿y el qué se hizo? No, me dice, se quedó viendo el partido. Me dice que me dijo que viniera yo a orar y que aquí le trajera y que usted lo ayudara. No, le digo, devuélvale eso. Imagínese él viendo el partido y él montado en la convicción mía. No puede ser. O sea, es tu propia convicción. Tú debes de aprender. Y mire, este tiempo nos está sacando a nosotros madurez, nos está lustrando, nos está puliendo este tiempo. ¿Por qué? Porque nos está desarrollando la propia convicción, tu propia convicción. No puedes depender de la convicción ajena. Entonces, porque la propia convicción desata tu propia provisión. Vamos al texto bíblico. Dice el texto bíblico, Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos y les dijo: ¿quién hizo esto? Jesús les dice: debido a su fe. ¿Debido a qué? A su fe. ¿Tienes convicción? Tenla para contigo mismo. ¿Por qué va a ocurrir algo en la vida de ellos? Es lo que les está diciendo Jesús. Les toca los ojos y les dice: es debido a la fe de ustedes que así se hace.
Entonces la fe no es una cosa que tú puedes agarrar y darte el lujo de tener o no tener. No, la fe se tiene y punto. La fe se carga y punto. La fe la anda uno y punto. Porque según tu fe, así será hecho, mi hermano. Si tienes fe, tenla para contigo mismo. Cree por tus asuntos. ¿Cómo vas a ver cosas nuevas en tu familia? Pues tienes que tener tu propia fe. ¿Cómo vas a ver cosas nuevas en tus hijos? Ten fe, ora diferente. Yo espero que la oración tuya no sea como la oración del año pasado o del antepasado. No, yo espero que tu oración sea una oración cargada de convicción, de fe. Porque sabes, según tu fe, así va a ser, así va a ser. Tú no puedes pararte en tu casa a orar con miedo. Tú no puedes pararte en tu casa a orar con una actitud timorata. Tú tienes que enfrentar lo que estás viviendo y tú tienes que ir de frente con lo que estás viviendo, porque tienes que lanzarle a lo que estás viviendo una dosis profunda de tu propia convicción. Así se enfrenta a lo que uno vive, con la dosis propia de convicción, y es según tu convicción que va a ser el milagro para tu vida. Por eso entonces reitero, no te des el lujo de decir, es que yo me puedo lanzar a esto sin tener la convicción propia. Es que yo me puedo montar en la convicción ajena. Es que fulano está orando por mí. Es que tengo a 3 en una cadena de oración. No, puedes tener a 20. Si tú no lo crees, no va a ocurrir, no va a ocurrir, no se va a hacer. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Y tus luchas y tus momentos, entiende esto, solo tienen que ver con eso, con el deseo de Dios de que tú crezcas en tu convicción propia. Y cuando salgas al otro lado, no serás el mismo. ¿Serás qué? Un nuevo diseño. Di conmigo, al salir al otro lado. Di conmigo, al salir al otro lado, no seré el mismo. Seré un nuevo diseño. ¿Cuántos creen eso? Aplaudan fuerte al Señor. Entonces, sí. Así tiene que ser. No, pero les dije que aplaudieran fuerte al Señor. Muy bien, aquí me voy a detener. Tengo un punto más, pero creo yo que ya por el tiempo aquí nos vamos a detener. Pónganse de pie, por favor. Y antes de orar, quiero que mi hermano Marlon haga el punto 3, pero lo haga con un canto, con un canto. Este canto en el devocional de esta semana lo cantamos, lo adoramos con él, porque en realidad tiene un mensaje y es un canto desafiante que en realidad nos habla de eso precisamente, de abrazar nuestra propia convicción. Dice este canto que el trabajo nuestro es creerle a Dios. Muy bien, alce sus manos ahí, cierre sus ojos. Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas.
mi trabajo es creer. Así es, iglesia. Oh, Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar de que en él hoy no ves nada. Es porque él conoce todo lo que viene del mañana, y si él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es caminar, y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque él no improvisa, él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso él lo hará. Diga conmigo, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Levanta tu mano si lo crees. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer, iglesia. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Amén, 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 amén. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, Dios. Alza tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, envío esta palabra sobre esta congregación amada. Padre, desata una convicción sólida en este tiempo entre nosotros. Qué reto, Dios, el que nos estás haciendo, pero es un reto que nos permitirá encontrarnos en una dimensión más profunda contigo y en un conocimiento más real de nuestra vida cristiana, Señor. Hermano, te bendigo y que seas depósito de la convicción del Señor y que te levantes con toda decisión en cualquier contexto y que eches mano de tu propia convicción delante de Dios y delante de los hombres y delante de las circunstancias. Dios contigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Digamos amén y amén a eso. Bendito Dios, bendito Dios. Amén.